vez más, muy buenas noches. Nuevamente estamos acá. Televisión Nacional de Chile se enorgullece de echar a andar nuevamente este reloj. Candidato, llegó tu hora. Y en un momento en que estamos seguros para todos, es muy importante. Para muchos, la elección más relevante, al menos desde el retorno a la democracia. Por eso que nuestros compañeros periodistas del Departamento de Prensa ya están ubicados, ya están aquí para entrevistar al primer candidato que ya llegó. Por ahí está. Y llegó su hora. Saludamos a Carla Zunino. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Muy bien. Contenta de participar. ¿Preparada? ¿Preparada? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo sí, listo? todo listo. Don Nicolás Vial. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Tony Santamaría. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Saltó, pero disparadísima, Presente. del estudio del Central para acá. Don Andrés Vial. Gonzalo Ramírez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, interesantes temas que vamos a hablar. Pensiones. Anuncios recientes. Harto. Pascal Fuentes. Hola, Gonzalo. Vamos a hablar de ciencia, de tecnología, de calentamiento global, muchos temas interesantes. Don Matías del Río. Gonzalo, muy buenas noches. El tema migratorio. Temazo interesante, ¿no? Un temazo. Patricia Venegas. ¿Qué tal, Gonzalo Ramírez? ¿Vivienda? Así es. Hay otro tema interesante. Muy, muy esperado, muy relevante. Y don Iván Núñez. Gonzalo, ¿cómo estás? Seguridad. Sí, señor. ¿Sí o no? Tema relevante para la ciudadanía. Muy bien, pues. Vamos a conocer al candidato, Gabriel Boric. Este movimiento tiene que construir fuerza propia, que sea capaz de darle representación a toda la gente que no se siente representada por los partidos políticos tradicionales, dentro de los que se encuentra el Partido Comunista. Entendemos la indignación profunda que tienen los estudiantes de este país. Que tiene Gabriel, que el binominal no pudo con él. Conciencia de que aquí las cosas están recién comenzando. Me di con la corbata y Me di con la corbata. Me equivoqué al recibir una polera que debía haber rechazado. Debemos asumir el compromiso político de alcanzar la igualdad de género. Recuperar fuerza y abrir la puerta a las transformaciones va de la mano de escuchar más a la Confed que a Gutenberg Martínez. Todos los grandes acuerdos históricos, que se supone que van a mejorar todas las condiciones que tenemos, nunca se presentan como cambios autopartistas que en verdad cambian algo para que todo sea igual. Chile va a ser un país justo, igualitario y en donde haya dignidad para todos y todas. Estamos orgullosos de que esta generación se levante para decirle a Chile que puede ser distinto, que puede ser justo, que puede ser un país digno para todos y todas. Muy bien, aquí lo tenemos. El diputado Gabriel Boric, candidato. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, un gustazo estar acá. ¿Tranquilo? Tranquilo, aunque venía pensando que el título del programa parece como panel de fusilamiento. Así lo percibe Candidato, usted. llegó tu hora, pero dije, me saco las vendas y vengo entregado a las preguntas de Porque nuestros amigos quedan periodistas. solo días. Honestamente, ¿soñó en algún momento estar en este lugar, en esta instancia? No, la verdad que no lo... Ha sido muy vertiginoso todo este proceso. Yo diría que además para la mayoría fue una candidatura improbable. En algún momento algunos pensaron de que era solamente una candidatura bandejera, digamos, para las primarias, y hemos demostrado de que no era así, de que todo lo que hacemos lo hacemos en serio, nos lo tomamos muy en serio. Hemos logrado además convocar a una cantidad de gente que a mí de verdad me impresiona, y eso trae a la vez mucha emoción, es un honor, pero también una responsabilidad y un peso sobre los hombros que es tremendo. Y muchos de esas personas, y a lo mejor los que no participaron, lo van a escuchar y quieren saber sus respuestas. Candidato, por favor, asiento. Muchas gracias. Comodidad, tranquilidad. Y tenemos anuncios recientes. Vamos a echar a andar el reloj de Llegó tu hora. Y el primero es el periodista número 2. Don Andrés Vial. Candidato, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, don Andrés. Hablemos de economía, hablemos de pensiones. ¿Acoge el llamado del presidente de la República, Sebastián Piñera, a aprobar esta pensión garantizada universal? Usted la va a tener que votar. Acojo el llamado de mejorar las pensiones de manera urgente para todas las personas que nos están viendo en su casa. Y me alegro de que ahora, a 10 días de la elección, haya una nueva iniciativa para eso, más allá de que el gobierno hace rato que está haciendo campaña por su candidato José Antonio Kast. Pero más allá de eso, lo que le importa a la gente que nos está mirando es que sus pensiones mejoren.
Hoy día el promedio de las pensiones en Chile es de 288.000 pesos. Para las mujeres, inferior aún, 208.000 pesos. Nosotros tenemos una propuesta de aumentarla inmediatamente en 250.000 pesos para los primeros que ¿la va a aprobar puntualmente? Después pasamos a su propuesta. ¿Esta la va a aprobar? ¿Usted la va a votar? Andrés, nosotros vengo llegando al canal. Llegué hace, no sé, media hora. La propuesta la anunció en cadena nacional hace 40 minutos. Creo que sería irresponsable de mi parte dar una respuesta definitiva a un proyecto de reforma estructural de pensiones. Pero por lo menos el titular, candidato. Con el titular para estoy de todos acuerdo. mayores de 65 años, 185.000 pesos, 2,3 millones de personas. ¿Le hace sentido? Me parece que va en la dirección correcta y es parte de lo que nosotros hemos incorporado. Seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración, pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política. Y en eso tenemos que construir grandes acuerdos. Así que yo recojo ese llamado, ese titular, vamos a estudiar. Hemos estado bien acostumbrados a la letra chica de este gobierno, pero el titular va en la dirección correcta. Sí. Su pensión básica universal, su propuesta, usted decía recién, 250.000 pesos, pero una de sus principales asesoras, hablo de Stephanie Griffith-Jones, hace una semana el Chile Day dijo, se puede llegar tal vez a los 225.000. Va a ser gradual. Depende de cuánto recaude la reforma tributaria. Por cierto, porque es muy importante de que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. Porque si no, al final es vender humo y la gente lo que menos quiere es que se creen expectativas que después no se pueden cumplir. O sea, no es cerrado 250. Es que más que sea cerrado, nuestra propuesta es de 250, pero Ya. depende de que efectivamente la reforma tributaria que estamos proponiendo y en donde hoy día recibimos las propuestas de nuestros equipos económicos que trabajaron en conjunto con los de Marco Enríquez Ominami y Yasna Proboste, pueda efectivamente empezar a recaudar. Además, agrego, hoy día recibimos una propuesta también de nuestro Consejo Asesor Académico en materia económica, que una de las cosas que nos plantea que es muy importante es que en particular el primer año tenemos que ser muy responsables, siempre, pero el primer año con el gasto fiscal. Hablan de sobrecalentamiento de la economía. Hay un sobrecalentamiento de la economía en donde la productividad no ha estado al nivel del consumo interno y por lo tanto tenemos que poder atemperarla para que no tenga efectos negativos en quienes nos están viendo en su casa. Sí, candidato, se nos va el tiempo. Respecto al Fondo de Seguridad Social, es un cambio cuántico respecto a lo que tenemos hoy día como sistema de pensiones que son principalmente las AFP. Su principal asesora previsional, Claudio Sangüesa, hace un tiempo aseguró que el trabajador no tendrá propiedad sobre el nuevo ahorro, sino que tendrá derecho a la seguridad social. ¿De quién es la plata, candidato? Bueno, cuando la persona pone sí, en justamente, nuevo yo entiendo que esa es una preocupación y hemos revisado ese aspecto de la propuesta y en lo que hemos coincidido con los diferentes especialistas es que la pensión en caso de muerte del titular tiene que ser heredable en la modalidad actual de renta vitalicia y por lo tanto esa pensión se va a poder heredar en la modalidad de renta vitalicia con las reglas que existen hoy día respecto a eso. Ahora, lo importante es que la gente sabe en su casa que las AFP no han dado el ancho y que no son todo el problema, pero son parte del problema y por lo tanto ¿no podrán modificar. acogerse a eso? Perdón. ¿Los con retiro programado no podrán acogerse a esto? Los con retiro programado también. Usted dijo renta vitalicia. 30 segundos. No me entendiste bien. Lo que dije es que en caso de herencia tiene que acoger, perfecto. el nuevo sistema se va a acoger a las reglas que actualmente rigen para el renta vitalicia. Y lo último, en caso de enfermedad terminal, ¿la persona podría pedir esos fondos? Yo estoy de acuerdo con que es un proyecto que se está tramitando en el Congreso, lo aprobamos en primera instancia en la Cámara de Diputados. Pero en su sistema. Me parece que es razonable y es algo que yo mantendría. Gracias, candidato. Un gusto. Gracias, Andrés. Muy ordenado en el tiempo, ¿ah? Sí, pues. Hay que recordar que luego de la pregunta, el candidato tiene 4 minutos para responder. Vamos a continuar con el reloj, pero antes, candidato, quisiera preguntarle sobre un tema que ha hecho noticia en las últimas horas y tiene referencia a una publicación del medio El Líbero en torno a Isquia Siches. Cuando ella, como presidenta del Colegio Médico, este medio señala que luego de una auditoría se habrían descubierto ciertas irregularidades. ¿Qué datos maneja usted? ¿Ha conversado con Isquia Siches al respecto? ¿Usted conoce el medio El Líbero? Sí, lo conozco. ¿Le parece serio? La verdad es que no me voy a referir a aquello. Sí. Bueno, se subentiende. Pero más allá de eso, es evidentemente que esto es una más de las tantas campañas del terror y mentiras que han tratado de inventar desde la derecha en el último rato para tratar de desprestigiar la candidatura en vez de hablar de ideas propias. Nosotros no vamos a caer en eso. Ahora, sobre la denuncia en particular, lo conversé con Isquia y lo que ella me dice es que son los resultados de una asesoría que su misma directiva encargó para poder establecer el comportamiento respecto al cumplimiento de las normas financieras que corresponden en las administraciones anteriores. Por lo tanto, el informe se refiere a un periodo mucho más prolongado y lo que hizo Isquia
fue justamente pedir esa auditoría para poder mejorar las malas prácticas que eventualmente ocurrieron. Solamente un detalle para dejarlo súper claro. No hay nada que no cuadre, ella le entrega plena tranquilidad a aquello. No entregó, por ejemplo, una boleta mientras estaba haciendo una capacitación en vez de asistir a las reuniones de directorio. ¿Hay algo de eso o está todo completamente claro? No conozco esas denuncias en detalle, pero lo que yo he conversado con ella está absolutamente claro. No me cabe ninguna duda de que desde el mismo colegio médico, la actual directiva, a la cual Isquia renunció para sumarse generosamente a nuestra campaña, van a poder desmentirlo. Yo le pediría de que traten de, cuando empiecen a divulgar estas mentiras, de no arrasar con instituciones que le han hecho muy bien a Chile. El colegio médico cumplió un rol importantísimo en la pandemia. Isquia es una de las personas más valoradas por la ciudadanía. ¿Pone las manos al fuego por Isquia Siches? Yo confío plenamente en Isquia Siches, pero acá, independiente de quién sea una persona que sea sujeto de una investigación, tiene que responder ante esa investigación. Yo confío en ella, pero eso, por supuesto que ante investigaciones o acusaciones tiene que ser probado ante las instancias pertinentes. No basta con una declaración de confianza mía. Ahora, esto me parece más bien un tinglado propio de la campaña electoral que una denuncia seria. Gracias, candidato. Ahora sí que continuamos, pues, con la periodista que ocupa el número 7. Carla Zunino. ¿Qué tal, candidato? Buenas noches. Hola, Carla, buenas noches. Hablemos de la salud, que es un tema tan relevante para la población. Se ha hablado poco, además, de manera bien insólita. Usted propone una reforma profunda al sistema de salud, propone un sistema único de salud y, por lo tanto, que todos los chilenos estuviéramos inscritos inmediatamente en FONASA. Eso significaría que 3.200.000 personas que hoy día están en ISAPRE tuvieran que migrar, es lo que yo entiendo por lo menos. ¿Cómo va a hacer para que esa migración no empeore la calidad de la salud? Hoy día, FONASA, en las condiciones actuales, se saca nota roja cuando se le pregunta a los usuarios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo no va a empeorar la calidad de la salud? A ver, en primer lugar, bueno, qué bueno que hablemos de salud. Yo creo que uno de los motivos por los cuales se ha hablado relativamente poco de salud es porque hay un amplio consenso en todo el espectro político, social y académico respecto a que es necesario avanzar hacia un sistema nacional de salud. En donde podamos dirigirnos hacia lo que tiene, por ejemplo, países como Inglaterra, en donde el NHS es un modelo que en todo el mundo es reconocido. Nosotros estamos hablando de igualar hacia arriba. Evidentemente, FONASA tiene muchas cuestiones que mejorar, pero una de las cuestiones que hoy día genera una tremenda desigualdad es que el 80% de los chilenos estamos en FONASA, el 20% está en ISAPRE, y sin embargo, sustantivamente, el 50% de los doctores atiende por ISAPRE y no por FONASA. ¿Y cómo va a obligar a los doctores a atender por FONASA y no por ISAPRE? Porque en nuestro modelo que nosotros proponemos no van a existir las ISAPRE. Vamos a tener un sistema nacional de salud en donde toda la cotización va a pasar a una sola estructura que va a permitir igualar hacia arriba la calidad de la educación, además con mayor inversión pública. Acá una de las cuestiones que se ha hablado y lo conversábamos hoy día con nuestros equipos asesores es que tenemos que ir paulatinamente reemplazando el tema de la cotización propia por el impuestos generales. Pero más allá de eso, lo que a la gente le importa, más allá del sistema de administración, es que la salud mejore, que haya disponibilidad de remedios, que los precios bajen, que el CESFAM de su barrio, que el consultorio de su barrio tenga mejores condiciones de infraestructura, y a eso es lo que nosotros vamos a dedicar. Déjame decirte una última cosa que es importante. La primera emergencia que vamos a enfrentar en salud, más allá de los cambios estructurales, son las listas de espera. Ya le voy a preguntar por las listas de espera, pero acláreme una cosa. Quien se atiende en una clínica hoy día, no se va a poder atender en una clínica, un médico que trabaja en una clínica, no se va a poder atender en una clínica porque ahí obviamente hay diferencias de infraestructura, de atención. ¿Cómo va a funcionar eso en la práctica? Nosotros necesitamos hoy día a los prestadores privados. Acá no se eliminan. Sería un absurdo. Acá necesitamos la colaboración pública y privada para poder tener una mejor salud. Acá no estamos hablando para despejar mitos y también cuestiones que muchas veces se inventan. No estamos hablando de venir a estatizarlo todo y que los privados no tengan ningún rol. No, tenemos que tener una colaboración. Lo que importa es que seamos capaces de igualar hacia arriba y que, la gente lo sabe en su casa, no tengamos una discriminación injusta entre una salud para ricos y una salud para pobres. Por cierto que quienes quieran ahorrar voluntariamente y quieran pagar en cuestiones de hotelería o en cirugías que no son de primera necesidad, van a poder hacerlo también. Sí, pero ahí igual hay un espacio de mejora que va a depender de cuánta plata tengo yo en el bolsillo. O sea, si yo me quiero atender mejor con plata en el bolsillo, lo voy a poder hacer. Igual se va a dar una diferencia, pero, ¿no? Por cierto, pero lo importante va a ser de que todos tengamos un piso mínimo de dignidad que hoy día, desgraciadamente, el sistema público, pese a todos los esfuerzos que hacen los trabajadores y trabajadoras de la salud, no está siendo capaz de cumplir. Y ahí yo quiero insistir con el tema de las listas de espera. No sé cuánto tiempo nos queda,
Pero Un minuto, pero un minuto pero el tiempo de las listas de espera es fundamental. Sí, hoy es día una pandemia, tenemos es una 2 pandemia millones silenciosa. de personas en las listas de espera. Exactamente. ¿Y cómo va a ser si hay más gente en el sistema público para mejorar esas listas de espera? Porque hoy día también ahí hay una diferencia. Si estoy en una ISAPRE, me atienden mañana, pasado mañana, en una semana. Pero si estoy en el sistema público, una atención de especialidad puede demorar muchísimo más. Bueno, tenemos que, para eso, fortalecer la atención primaria de salud, justamente para no colapsar las especialidades. Tenemos que tener una mejor distribución territorial de las especialidades. ¿Tú sabías, por ejemplo, que Calama tiene uno de los índices más altos de prevalencia de cáncer y sin embargo en Calama no hay centro oncológico? Ese tipo de cuestiones en donde los especialistas están solo concentrados en las grandes urbes es algo que tiene que cambiar. Uno de los problemas estructurales de Chile es justamente el centralismo, en donde hay una tremenda injusticia para quienes viven en territorios más aislados. Y ahí el tema de la salud, la gente lo sabe en su casa, es tremendamente importante. Se necesita más infraestructura. 10 ¿Usted va a segundos. construir hospitales? No veo esto dentro de su programa. Por cierto que se necesita más infraestructura, no solamente hospitales, nos hemos comprometido ¿Va a construir más hospitales, Vamos a candidato? construir Porque más se nos va el hospitales, tiempo. ¿Cuántos? pero hay que terminar de construir los que están. El de alto hospicio, por ejemplo, ha sido permanentemente aplazado. Y también salud mental, que me parece importante decirlo, y para eso estuve el otro día en un centro de salud mental en Estación Central, vamos a fortalecerlos y construir más, por lo menos uno por provincia. Ya, no lo vi en su programa, por eso se lo pregunto. Por eso lo digo acá. Un hospital por provincia. No, un centro de salud mental. Ah, ya, ¿y hospitales? No, un hospital por provincia. Es que los puede dejar proyectados, porque los hospitales además Sí. se demoran 15 años entre que se proyectan y se construyen. Se demoran mucho en construirse. No, nosotros, por supuesto que tenemos que ampliar la red hospitalaria, hay que terminar los que están en construcción, que han sido demorados. Estoy pensando en particular en el de alto hospicio, mejorar el de los vilos, hay una serie de ¿tiene hospitales, pero vamos proyectado a construir más hospitales también, por cierto. ¿No tienen proyectado un número exacto de No hay cuántos proyectado un hospitales? número exacto de hospitales, Ya. tenemos que fortalecer lo que tenemos, pero donde sea necesario, por cierto, que vamos a Muy bien. buscar invertir. Gracias, Ya, candidato. nos pasamos un poquitín en el tiempo. Sí, Una yapa. perdón. Una yapa. No veía el reloj además, tengo que Sí, ¿dónde está confesar. el reloj? Yo también lo busqué en un momento. Ahí está, yo les voy a ir diciendo. Atención, ya vamos a seguir con el reloj. Pero mucha atención, candidato Gabriel Boric. Porque yo creo que mucha gente le gustaría tal vez saber, como equipo creemos que así es, si usted llega a La Moneda, ¿cuál o cómo van a ser esos primeros 100 días? ¿Cuál va a ser la primera gran medida que usted va a tomar? La prioridad primera, la más relevante. Hay tantas prioridades relevantes que cuando uno menciona una medida efectista, muchas veces termina dejando de lado otra. Yo quiero hacer unas políticas públicas que sean serias, responsables, y una de las cuestiones que he aprendido de administraciones anteriores es que tratar de hacer una suerte de checklist con primeras medidas para los 100 días contribuye más bien a la ansiedad, contribuye más bien a la imperfección técnica de las reformas en donde después tienen que ser modificadas. Entonces nosotros, por supuesto, que tenemos enfrentar las listas de espera. Eso va a ser una de las principales prioridades. Ya, pero perdón que lo interrumpa. Por lo tanto, como equipo no han tenido una definición de cuál va a ser el puntapié inicial. No, yo tengo una definición. Porque hay muchos temas que solamente, por ejemplo, revisando encuestas, la gente siempre está muy preocupada de pensiones, de salud, de seguridad. Para usted, ¿cuál sería esa prioridad? Para nosotros hay prioridad, por ejemplo, en lo que conversamos hoy día con diferentes organizaciones de pymes, en donde el 12 de marzo vamos a convocar una mesa amplia para poder mejorar la ley de pronto pago, el pago a 30 días, para poder mejorar el tema de la ventanilla única, para poder entregar mayor acceso a capital para las pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven parte importante del empleo en este país y sin embargo están acogotadas hoy día por las deudas y tienen un bajo porcentaje de ventas por la concentración del mercado chileno. También lo decíamos antes, el tema de las listas de espera es fundamental. Sí. Y por cierto, la seguridad. Yo he recorrido Chile, ahí entiendo que con Iván vamos a pimponear sobre seguridad, pero en materia de seguridad tenemos que mejorar la efectividad de las policías y darle mayor seguridad a la gente en sus barrios para recuperar los espacios públicos de manera inmediata. Para eso proponemos un fortalecimiento de la ley de control de armas, mayor control al seguimiento de tanto las balas como las armas y una redistribución de la dotación policial en las comunas donde más se necesita. Candidato, eso ya lo vamos a ver en unos instantes. Me detengo solamente en un tema que usted nombró como prioritario. Y como no, si son tal vez las grandes generadoras del empleo, ¿cierto? Las pymes. Las MIPYMES, las pymes. Que las cooperativas, las ferias libres, no nos olvidemos de ellas. Todas esas. Pero ¿sabe lo que he escuchado mucho? De justamente ese universo y esa gente. Es que sienten que algunas de sus propuestas, porque usted no los quiere ahogar, pero ellos dicen, sí nos van a ahogar. El poner un sueldo que se encamine a los 500.000 pesos, dicen, nos van a reventar.
o disminuir las horas. También nos va a complicar. ¿Qué se les puede responder a ellos con esa desconfianza? Me parece súper importante y hoy día tuvimos un muy buen encuentro con representantes de la CONAPYME, de la SECH, de UNAPYME, de diferentes organizaciones, de cooperativas, ferias libres, para poder resolver justamente estas dudas. Y lo que nosotros hemos planteado es que efectivamente, al fin de nuestro gobierno queremos llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Para que esto sea posible, es necesario acompañar a las pymes mediante subsidios al empleo, mediante subsidios a la contratación de mujeres, el subsidio a contratación de empleo joven, u otros mecanismos que permitan ir avanzando de manera gradual. Si estas cosas no se logran de la noche a la mañana, todos sabemos de que vienen tiempos difíciles en materia económica y por lo tanto nosotros vamos a ser muy responsables de ir avanzando paso a paso para que nadie se quede atrás y ahí yo le doy garantía a las pymes de que pueden estar tranquilas, las vamos a acompañar en todo este proceso de manera gradual. ¿Está consciente, candidato, que la situación económica, el proceso de inflación, que es muy alto no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, las proyecciones, el gasto fiscal y todas esas dificultades hacen que tal vez usted tenga muchos inconvenientes o que gobierne, si usted o José Antonio Kast? Por cierto. Pero eso lo hace repensar y rebajar sus expectativas. ¿Es un poco un gobierno en la medida de lo posible que su sector criticó más de alguna vez? Mira, yo fui, creo que esto lo he contado otras veces, pero fui ayudante en la universidad del profesor y maestro José Salaquet, y él siempre me decía respecto a esa frase de Elwin, de que él trataba de decir, cuando decía justicia en la medida de lo posible, todo lo posible. No solamente quedarse en una suerte de declaración de voluntad y que después nos empujara. Uno tiene que hacerse cargo de la realidad. Y nosotros vamos a gobernar en condiciones económicas adversas. Lo tenemos absolutamente claro. Eso no nos puede hacer perder el impulso y las convicciones de las reformas estructurales que estamos planteando. Lo que le importa a la gente en la casa es que sus pensiones aumenten, que pueda haber empleo de calidad, que tengan acceso a educación, a salud, a mejorar la crisis y el déficit de la vivienda. Y eso es lo que nosotros creemos que podemos garantizar porque somos los únicos en la competencia actual que podemos ofrecer estabilidad, cambios con gradualidad. Muy bien, gracias candidato. Muchas gracias. Continuamos con el reloj de Llegó tu hora y ahora corresponde el turno de la periodista número 1. Necesito algo para limpiarme. Connie Santamaría. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Connie, un gustazo. Muy bien. Vamos a hablar de gobernabilidad y de sus definiciones políticas. En 2016, hace 5 años, en una entrevista con Matilde Burgos en CNN, usted se definió a la izquierda del Partido Comunista. Hoy, 5 años después, ¿dónde está Gabriel Boric? Pero Matilde, ¿a la izquierda o a la derecha del Partido Comunista? Me acuerdo perfectamente de esa entrevista que fue en el Parque Forestal. Le mando saludos a Matilde. ¿Y tú te acuerdas lo que decía justo antes de decir eso? No, usted me lo puede complementar. Decía que la política no es lineal. Sí. Y que por lo tanto esta obsesión por tratar de situar a los actores políticos en un solo punto inmóvil, en una línea recta, es más bien sirve para titulares, pero no para explicar fenómenos sociales. Ya, pero ahí mismo usted dijo que se definía a continuación a la izquierda del Partido Comunista. ¿Hoy día esa definición le acomoda o ya no le acomoda? En ese momento el PC era parte del gobierno de la nueva mayoría, del cual nosotros no éramos parte y teníamos críticas especialmente a la implementación del proceso de reforma educacional. ¿Y hoy día? Pero más allá de eso, hoy día somos parte de una alianza en donde hemos concordado términos que es avanzar justamente con gradualidad hacia reformas estructurales y por lo tanto creo que el situarse aquí o allá no tiene sentido para la gente. Lo que para la gente tiene sentido, para quienes nos están viendo en la casa, es que vamos a actuar de manera colectiva y las decisiones en materia de principio las toma el presidente de la República. Y por lo tanto, todos estos mitos que se han inventado de que hay gente que como me come la cabeza por atrás y cuestiones, lo descarto completamente. Creo haber demostrado, Connie, independencia de criterio en momentos bastante particulares y difíciles, como por ejemplo el acuerdo del 15 de noviembre o el Acuerdo Nacional por la Infancia. Si usted gana el próximo 19 de diciembre, ¿su futuro gobierno va a ser de izquierda o de centro izquierda? Va a ser el gobierno de todos los chilenos y chilenas. Eso significa, porque no va a ser el gobierno, por ejemplo, de Chile Vamos. Pero por supuesto que no. Todos los chilenos y chilenas... Es que yo tengo el deber de ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y la mayoría de los chilenos y chilenas... yo creo que esto es lo que importa acá. La mayoría de los chilenos y chilenas no tiene una definición política en torno a un eje horizontal de izquierda o derecha. Sí, pero usted tiene que gobernar, usted tiene que gobernar con partidos. Nuestra base de apoyo va a ser Apruebo Dignidad.
Y estamos abiertos a, desde Apruebo Dignidad, tener una conversación con otros partidos que manifiesten disposición a ser parte de una colaboración con un gobierno de transformación. Ya, eso significa, por ejemplo, que en un gabinete suyo podríamos ver ministros del Partido Socialista, del PPD, incluso de la Democracia Cristiana. Es una discusión que tenemos que dar en el seno de nuestra alianza Apruebo Dignidad. La Democracia Cristiana ya nos planteó, como resultado de la Junta Nacional, de que ellos aspiran, habiéndome apoyado en esta segunda vuelta, a ser un partido de oposición constructiva. Por lo tanto, me parece que ahí responde la pregunta sobre si es que la DC podría estar incorporada en un eventual gobierno. Y en el caso del Partido Socialista y sobre el resto de los partidos, en particular el PS, con quien hemos tenido un muy buen diálogo, un muy buen fiato. No solamente con ellos, con el PPD, con el Partido Ecologista Verde, que no forma parte de Apruebo Dignidad, con el Partido Radical, que también nos ha apoyado. Yo estoy abierto a tener esas conversaciones desde la base de nuestra alianza política, que es Apruebo Dignidad. Y en el caso de Apruebo Dignidad, en su comité político, ¿podríamos ver a un ministro o ministra comunista? ¿Cuál sería el problema? No, le pregunto si podríamos verlo. Podríamos ver un ministro de Convergencia Social, de Revolución Democrática, un ministro de cualquiera de los partidos que conforman nuestra alianza. Pero su alianza, me queda solo para dejar claro esta parte de la definición. Yo su entiendo alianza va la es pregunta. Apruebo Dignidad más exconcertación, que pueden unirse, por ejemplo, del Partido Socialista y del PPD. Y eventualmente el Partido Ecologista Verde. Eso dependerá de las definiciones y las conversaciones que se tengan Pero es una nueva con los diferentes coalición. partidos. Es una nueva coalición. Para gobernar necesitamos ir mucho más allá de nuestras fronteras actuales. Y yo estoy dispuesto a conversar con todos quienes estén disponibles a realizar cambios estructurales, conscientes de la realidad económica difícil que vamos a tener como país. Segundos. Candidato, el lunes se aprobó la extensión del estado de excepción para la macrozona sur. Usted no pudo votar, ¿cierto? Bueno, estuvo en la votación. Pero si hubiera estado, ¿hubiera votado a favor o en contra? Tal como lo conversé con el pastor de la Iglesia Evangélica de Temuco el día de ayer, los tanques y las metralletas no van a traer la paz. Por lo tanto, y tal como lo he hecho en ocasiones anteriores, yo estoy en contra de que la militarización de la Araucanía sea una solución al problema de fondo, por lo tanto hubiese votado en contra. ¿En su futuro gobierno no va a haber jamás un estado de excepción en la macrozona sur? Depende de las circunstancias. Eso es una atribución exclusiva del presidente con posterior consulta al Congreso. No me puedo anticipar a los hechos, pero me parece que no es la vía, para solucionar un problema que es mucho más de fondo. Y el seguir con la lógica de la zanahoria y el garrote, compra de tierras parceladas, con la militarización, creo que no nos ha conducido a nada. Hoy día la gente sabe, mire, si quieren extremar las medidas que ha tomado este gobierno de Sebastián Piñera, que han profundizado la violencia y la división en la Araucanía, bueno, que voten por su versión pinochetista, que es José Antonio Kast. Si quieren un cambio y un diálogo que sea fecundo con las comunidades y con también todas las víctimas, yo lo que propongo es hacerlo de manera distinta, hablando de territorio, de autonomía, de protección y, por cierto, de respetar el Estado de Derecho. Muchas gracias, candidato. Gracias, Connie. Gracias, candidato. Candidato. Hace calor acá, así que se puede secar un poquito la frente. Mucho calor, hace mucho calor. Yo le convidé papel. ¿Qué quiere que le pida yo? Nada es gratis en la vida. Pregunta bonus track. A ver. ¿A usted le gusta el fútbol? Cruzado. Campeón. Así es. Ya. Los buenos deportistas, o el amante del deporte, siempre tiene la altura de reconocer a quien tiene al frente, a su competencia. ¿Qué le gusta de José Antonio Kast? Yo creo que la perseverancia. José Antonio Kast se salió de la UDI porque encontraba que la UDI era un partido muy dialogante y logró construir una alternativa que hoy día está en segunda vuelta, y yo esa perseverancia, más allá de estar totalmente en desacuerdo con las convicciones que lo animan y con las propuestas que hace y deshace, creo que esa perseverancia da frutos. Ahora espero que no llegue a puerto, porque vamos a ganar esta segunda vuelta el 19. ¿Por qué cree usted que le ganó? Porque le ganó la primera vuelta a Kast. Él tuvo una muy buena votación y yo creo que ahí, más que de por qué ganó él, yo creo que nosotros nos faltó interpretar ciertos elementos que son importantes para la sociedad chilena, en donde no pusimos suficiente énfasis. Seguridad ciudadana, los problemas del campo y la ruralidad, la importancia tremenda también que tienen los pueblos de menos de 50.000 habitantes, y ahí en regiones, en el norte en particular, pero no tuvimos el resultado esperado, y por eso en esta segunda vuelta hemos tratado de enfocar nuestro discurso justamente hacia temas como estos. Perfecto. Vamos a ir desmenuzando varios de los temas que usted acaba de anunciar, pero tenemos que seguir con el reloj. Vamos con el número 6.
Ahí está el 6, don Iván Núñez. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Habló recién de seguridad ciudadana, de convicciones, de impulsos, de los cambios que ha hecho el otro candidato. Y quiero citarle un par de frases suyas, definiciones sobre esta materia. Febrero de este año, Gabriel Boric. Refundar Carabineros ahora, hemos exigido hace más de un año esto. El gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura. Refundaremos nuestras policías, dice su programa hasta hace poco. La propuesta es refundar la policía. Esto lo decía, es una convicción política ya tomada. Esto lo decía su asesor Alejandro Urquizar. ¿Cómo se pasa de eso a los cambios estructurales que propone ahora? ¿Va a refundar la policía? ¿Va a refundar o va a reestructurar solamente? Iván, ¿Qué va a hacer con Carabineros? Todo Estado de Derecho requiere de una policía que sea legítima y eficaz ante los ojos de su pueblo. Y hoy día yo creo que Carabineros es una institución, por cierto, a la que respeto y en donde la gran mayoría de sus miembros son profesionales y gente de esfuerzo que le avergüenzan las atrocidades que han sucedido en materia de derechos humanos o de corrupción. Yo creo que Carabineros tiene 3 problemas principales hoy día que tenemos que enfrentar. Antes de entrar eso, perdón, ¿usted va a refundar? Es que, mira, más allá del nombre o verbo, lo importante es mejorar la policía para que la gente pueda estar tranquila en sus casas. Entonces, yo creo que hay 3 problemas fundamentales. Uno, los graves casos de violaciones a los derechos humanos. Y en eso somos muy claros, lo he conversado con familias de víctimas. Vamos a enfrentarlo desde la perspectiva de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En segundo lugar, los graves casos de corrupción de una parte del alto mando que avergüenzan profundamente a la mayoría de los carabineros de a pie que están a lo largo y ancho de todo Chile. En cada lugar de Chile donde hay un poblado está Carabineros y no me cabe ninguna duda de que ellos están tremendamente avergonzados de los casos de corrupción. Y el tercero, que es lo que quizás más le importa a quien nos está viendo en su casa, es la eficiencia de la acción policial. Hoy día sabemos de que la policía no está llegando a los lugares donde hay más delitos, hay lugares donde sencillamente no entran, el 90% de las denuncias no queda en nada y por lo tanto el redistribuir la dotación, fortalecer y mejorar la capacitación de las policías para enfrentar delitos tan graves como por ejemplo el narcotráfico va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Candidato, solamente confírmelo, ¿la refundación salió de su programa? La profunda reforma a Carabineros para mejorar su eficacia está presente en nuestro programa, más allá de los términos que se ocupen para eso, que creo que... mira, mi intención es convocar y yo entiendo de que esta reforma tenemos que hacerla también en conjunto con Carabineros. Por lo tanto, lo vamos a conversar. Porque en el ítem de derechos humanos de su programa actualmente todavía está presente la refundación de Carabineros. Por eso mismo, lo que Iván, pasa es que cuando usted habla de seguridad ciudadana, ítem que no estaba en su programa y que ahora sí está, elimina la refundación, pero sí la deja en el ítem de derechos humanos. Entonces usted habla de definiciones. Me gustaría que tomara una definición. ¿Se va a refundar la institución o va a reformar la institución? Iván, las cuñas de este tipo no sirven para hacer políticas públicas. Está en su programa. Es que el tema de si es una palabra u otra, lo que importa es que las policías mejoren. Y nosotros nos las vamos a jugar en conjunto con nuestras policías, con Carabineros, para mejorar la eficacia, terminar con la corrupción y que nunca más se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos producto de un presidente que le declara la guerra a su propio pueblo. Eso no va a suceder en nuestro gobierno. Usted, Niquique, dijo hace poco, candidato, cuando nos equivoquemos en el futuro gobierno, ayúdenos ustedes movilizados a enderezar el rumbo. Eso muchos lo oyeron como un llamado a la agitación en las calles. ¿Cómo convive eso con lo que está diciendo usted? ¿Por qué le tiene miedo a la organización de la gente? No, yo no he expresado tema. Pero ¿por qué asume, porque muchas veces Iván, la movilización termina de otra forma, pues? Pero la mayoría de las veces no. Los grandes avances que ha tenido el pueblo de Chile, las jornadas laborales, el aumento, la inclusión de la mujer en el voto que hoy día algunos diputados del Partido Republicano proponen quitar, todo eso ha sido producto de las movilizaciones. Avancemos en esas movilizaciones. ¿Qué va a hacer usted con Plaza Italia? ¿Cómo va a garantizar la seguridad en Plaza Italia? Plaza Italia, el centro de Santiago. No, pero es que todo gobierno tiene el deber de hacer respetar el orden público. Y por lo tanto, respetando los derechos humanos como corresponde, mejorando los protocolos, identificando a quienes están dedicados, que son una minoría, que están dedicados solamente a ejercer violencia, tenemos que terminar con justamente eso. Una definición cortita. 20 ¿Qué va a segundos. hacer usted con la estatua del general Baquedano? ¿Vuelve o no vuelve a Plaza Italia? Yo invitaría a una discusión histórica respecto a la figura del general Baquedano. Creo que es una figura importante en nuestra historia. Fue el comandante de las tropas en la Guerra del Pacífico. Si dependiera de usted.
Es que, mira, estas definiciones de sí o no que después te sacan la cuña, creo que no sirven. A mí, Iván, lo que me importa es poder convocar a poder tener discusiones que sean representativas y que permitan unirnos como país. Si la estatua del general Baquedano hoy día es más bien una causa de división, ¿por qué no poner, por ejemplo, una estatua de Gabriela Mistral? No te digo que esa sea mi posición, yo estoy diciendo estoy dispuesto a conversarlo. Ya, y a mí lo que me parece claro, es si que la historia tiene que estar en permanente debate. Y por lo tanto yo no le hago el asco en ningún caso a estos debates históricos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Iván. Atención. Nuevamente. Candidato, vamos a conversar de un tema que yo creo que debe estar dentro de las cosas que más influye o afecta la calidad de vida de las personas. Ciudad y calidad de vida. Pero como es tan amplio, yo lo quiero llevar a un ítem que es bien desastroso. Cuando hace tantísimo tiempo escuchamos vecinos y vecinas que trabajan en el sector oriente, por ejemplo, o en el centro de Santiago, y viven al final de los últimos paraderos de la Gran Avenida, o viven en Ciudad Satélite de Maipú, o viven en Quilicura, distantes. Esa gente se pasa casi 4 horas incluso arriba de un bus o colgando en un metro. ¿Cómo cree usted que en un gobierno, hasta ahora, de 4 años, esto se puede remediar rápido? Gonzalo, primero yo invito a tener una perspectiva nacional y no solo santiaguina de estos temas. Ya vamos. El problema de los grandes tacos y la falta de conectividad es algo que sucede en sectores rurales, es lo que sucede al sur del río Biobío, con toda la gente que vive hacia allá, que lleva más de 30 años abandonadas con falta de inversión pública. Sucede efectivamente, como tú dices, en comunas periféricas de la región metropolitana hacia comunas del sector oriente, pero es algo transversal en todo Chile. Incluso en ciudades como la de la que yo vengo, Punta Arenas, hoy día, cada vez el tráfico se está ralentizando más. Nosotros tenemos que crear, y eso está en nuestro programa, un sistema público, un sistema de transporte público que sea mucho más eficiente de lo que es hoy día. Una de las cosas que se resiente mucho en regiones es que se habla mucho del metro para Santiago, pero poco de la modernización del transporte público en regiones. Okay. Nosotros estamos planteando el transporte doble cero. A eso quería. Cero emisión, cero gasto, cero tarifa. Cero tarifa. Ya, pero detengámonos ahí. Paremos la micro. Usted mismo me dijo al inicio de esta conversación que las circunstancias son difíciles. Por cierto. Estamos en un momento en el que la economía está súper complicada, ¿cierto? ¿Cómo va a financiar un transporte público gratuito? ¿Tú te acuerdas, Gonzalo, qué es lo que proponemos en el programa justamente respecto a esto? Sí. Es un transporte público doble cero, le llamamos, cero emisión de gases contaminantes y cero tarifa, partiendo por ciudades pilotos, ciudades intermedias pilotos, porque pilotos, sabemos, ¿no? Hablamos de 3 pilotos en un comienzo, pueden ser ciudades del tipo Calama, Valdivia, Punta Arenas o ciudades de ese nivel de magnitud. No está definido. No está definido cuáles son las ciudades, los vamos a conversar en conjunto con los alcaldes, en donde, por cierto, vamos a tener un diálogo que no va a ser partisano. Independiente de quién sea el alcalde, lo que nos importa es el bienestar de la gente. ¿Y esos 4 años van a ser solamente estos 3 pilotos? No. Con eso pretendemos partir. Lo que no queremos es un nuevo Transantiago. Ok. Ustedes se acordarán lo que pasó cuando se implementó el Transantiago de la noche a la mañana, y eso no podemos Pero repetirlo. usted espera, por ejemplo, su expectativa y de su eventual gobierno es llegar de aquí a los 4 años con un transporte doble cero en todo el país. Yo creo que es difícil llegar a todo el país con el transporte doble cero, pero espero haber avanzado por lo menos en la mitad de las regiones. Y además, yo agregaría otra cosa. Para el tránsito interregional tenemos que mejorar la capacidad de los trenes. El otro día tuvimos una notificación desde Fuera de la Moneda de uno de los dirigentes del gremio de los camiones, Sergio Pérez, que nos notificaba de que no estaba de acuerdo con la expansión de la red ferroviaria en Chile. Yo le digo al señor Pérez que no tenga miedo, que los cambios que se vienen son para mejor. Necesitamos conectar Chile y nos la vamos a jugar por un sistema de trenes que nos permita, tanto en el troncal como en los ramales, mejorar la conectividad de nuestro país. Vamos a los trenes. ¿Sabe qué? A la gente le gusta el tren. Le gusta el tren y están tan abandonados. Bueno, pero ¿hace cuánto tiempo nos vienen diciendo que el tren va a llegar a Valparaíso, que el tren va a llegar a San Antonio? Oiga, tenemos un puerto que es el que más carga mueve. No es porque yo sea de San Antonio, pero es el puerto principal de movimiento de carga. Hoy día sí. Y la única conexión que tiene es una autopista que es un desastre. Y que llena de tránsito de camiones a la gente. Es una cuestión tremenda. Bueno, por lo tanto, esa promesa del tren, miren, ni a Melipilla no hemos acercado.
¿Va a haber, Yo diría que hemos retrocedido, incluso. va a haber tren, por ejemplo, a los puertos al término de su gobierno? ¿Y cómo lo va a financiar? Porque es cara la inversión. Es cara la inversión, ahí por cierto de que tenemos que fortalecer. Mira, a mí me interesa una cuestión que es muy importante, la gobernanza de las empresas públicas. Tenemos que sacar de la lógica del pituto, del amigo, del premio de consuelo, a la gobernanza de las empresas públicas y en general de todo el aparato del Estado. Esa es una cuestión que me tomo muy en serio y que, por cierto, vamos a efectuar. O sea, usted y no coincide, solamente... por ejemplo, breve paréntesis, ¿coincide con Kast, por ejemplo, que hay que reducir el tamaño del Estado? ¿Usted también reduciría la cantidad de funcionarios del Estado, por ejemplo? No, ahí tenemos una diferencia fundamental con José Antonio Kast. Yo creo que el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile es tenemos que mejorar la eficiencia del Estado, pero en ningún caso reducirlo. Si la gente necesita una mejor salud, mejor acceso a derechos, mejor conectividad, y eso se puede impulsar desde el Estado en conjunto, con una alianza público-privada. Déjame decirte una cosita última respecto al tema del tren. Nos descarrilamos, ¿ah? Pero vamos a volver por un ramal, Okay. Tengo que viajar al norte prontamente. Y tú sabes que entre Antofagasta y Copiapó no hay vuelo. Y por lo tanto, la única opción es irse en auto, que demora 7 horas. ¿Cómo no va a ser posible que en tramos relativamente cortos tengamos vías ferroviarias que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y de quienes trabajan en esas regiones? Eso es totalmente posible y nosotros lo vamos a hacer en nuestro gobierno. ¿Con cuántos trenes se compromete? No, pero esto no es un juego de azar. ¿Qué te voy a decir? No es juego, pero 24.300, no se trata de eso. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que siempre antes en una campaña siempre se hacen promesas y compromisos. ¿Usted al menos se compromete, por ejemplo, a tener un tren de aquí a Valparaíso? Mira, lo más fácil para mí sería hoy día decir que sí a tontas y a locas. Yo creo que estas cuestiones hay que estudiarlas con detalle. Tenemos a gente trabajando en aquello. Lo que yo me comprometo es a dejar de retroceder en materia ferroviaria, extender la red ferroviaria actual, hacerlo de manera responsable con las finanzas públicas y no aceptar chantajes de gremios que creen que nos pueden decir qué cosas se pueden hacer o no hacer en Chile. Perfecto. Lo último, porque no toda la gente anda en tren y mucha gente anda en auto. Y no todos los camioneros son Sergio Pérez. Por cierto. Él está preocupado por los trenes. Pero a lo mejor hay muchos camioneros, ojo, que son empresarios de su camión, solos. Hoy día estuve con algunos de ellos. Ok. ¿Usted les va a mantener la situación tributaria que tienen los camioneros? ¿Les va a mantener la situación que es privilegiada en términos del diésel, el impuesto específico? ¿Va a mantenerles eso a los camioneros? No, nuestro programa no está puesto de esa manera. De hecho, nosotros tenemos un desafío que es equilibrar las políticas públicas de manera responsable en su economía política, pero también en torno al modelo de desarrollo. Necesitamos avanzar hacia un modelo de desarrollo más limpio y menos contaminante. Por eso también es importante el tema de los trenes. Dicho esto, lo vamos a conversar en conjunto con las instituciones y los diferentes actores de la política pública que se vean afectados. Acá no se puede hacer yo desde la moneda decreto y punto. No, tenemos que escuchar cuáles son las preocupaciones e inquietudes. Y, por cierto, equilibrarlo de la mejor manera. Nosotros somos partidarios de que hay que fortalecer otras vías de transporte, poder diversificarlas. Y en materia del impuesto al diésel, esto es un consenso amplio en todos los sectores políticos. De hecho, lo planteaba el mismo Ignacio Briones. Hay que terminar con las exenciones. Muy bien. Candidato, ¿le va a bajar el impuesto a las bencinas? Porque a la gente le está subiendo la bencina todo el rato, pero no me lo conteste ahora. Me lo contesta, por favor, después de esta pausa comercial. Continuamos en Candidato. Llegó tu hora. Con 1.000 pesos o con millones, en Soy Focus todos pueden invertir de forma online, simple y segura. No esperes más y crea ahora tu cuenta en soyfocus.com. Muy bien, continuamos con el Candidato. Llegó tu hora. Allá. Sí. Oiga, estamos en vivo, por todas nuestras plataformas y además, don Gabriel Boric, por nuestra señal internacional. Así que lo están viendo en muchos lugares. Yo les dije plantear una preguntita breve. ¿Qué pasa con el impuesto a las bencinas? Porque la gente ya en su zona hace rato pasó los 1.000 pesos. Pero ya prácticamente en todo Chile sigue subiendo. Efectivamente. ¿Va a bajar o va a subir el impuesto a la gente? No, es que acaba más allá del impuesto. Los que más tienen que pagar más. Y en los sectores en donde el auto no sea un lujo
y sea, por ejemplo, el único mecanismo de trabajo, o en donde las distancias sean muy largas, o donde, por ejemplo, el clima es extremo, como en mi región de Magallanes, pueden haber subsidios específicos. Pero sería un contrasentido también plantear una reducción general del impuesto a la benzina, en donde la mayoría de quienes tienen auto hoy día, de quienes tienen más autos, son quienes más tienen. Entonces tenemos que hacer una cuestión que sea focalizada en donde la gente que lo necesita no tenga que estar acogotada de deudas, y para eso tenemos múltiples herramientas. Pero, por ejemplo, ¿cuál va a ser el corte? Yo le entiendo tal vez un poco el sentido. Ya, ok, los que tienen los vehículos más de lujo, a lo mejor los más contaminantes, los más contaminantes, que paguen más impuestos. Pero hay muchísima gente de esta inmensa mar de la clase media donde el vehículo no es un lujo. Por supuesto. Y la verdad es que entre los peajes y la benzina ya no le va. Por cierto, y por eso tenemos ¿Dónde va a marcar el corte? Y por eso tenemos que mejorar también el transporte público. Ya no, sí está bien, pero estamos hablando del impuesto a las bencinas. Es que acá, respecto al tema del impuesto a las bencinas, yo creo que es importante que la gente sepa que tenemos que hacer cuestiones que, más allá de ser populares o no, tienen que apuntar hacia dónde queremos ir como país. Y no podemos seguir incentivando el uso del auto privado. Entonces, yo soy partidario de establecer subsidios específicos para quienes más los necesitan. Hemos hablado de situaciones climáticas, de largas distancias, o de quienes trabajan con su automóvil, más allá de hacer rebajas generalizadas de un impuesto que además es progresivo y verde. No queda muy claro, sí, candidato, o sea, con respeto, como dice un colega por ahí, pero aquellos que trabajen con el auto. Muchísima gente trabaja con el auto, entonces no sé dónde va a cortar usted. Podemos establecer subsidios específicos para quienes tienen el auto como, insisto, como principal fuente de trabajo. No es lo mismo una persona que tiene un pequeño auto para realizar viajes de turismo o una van para poder llevar a niños al colegio, que una persona que se va en auto desde Las Condes hasta Santiago Centro todos los días. Esas son diferencias muy claras, y si nosotros hiciéramos una rebaja generalizada sería tremendamente injusto. Quienes más tienen que colaborar más, y eso es lo que nosotros sostenemos y que es un principio de nuestro programa. ¿Cómo es compatible también esa visión, que no es solo suya, se le ha escuchado incluso a ingenieros en transporte y mucha gente que, claro, dice hay que desincentivar en la ciudad que la solución sea llenar y llenar de autos? Pero por alguna razón, estamos comprando más autos que nunca en la historia. Efectivamente, mira, el otro día estuve en Iquique y me decían, ahí está la particularidad de la SOFRI, pero de que el tema de la cantidad de autos hace prácticamente invivible la ciudad. Y por lo tanto, los países desarrollados, lo que tienen, y voy a insistir en esto porque yo sé que puede resultar hoy día difícil de imaginar, pero los países con buen transporte público mejoran sustantivamente la calidad de vida de la gente. Reducen los tiempos de transporte, mejoran la contaminación, descongestionan las calles. Entonces, nosotros no podemos seguir haciendo medidas parche sobre parche permanentemente. Lo que pasa es que y eso hay que ser responsable y tener visión. Usted sabe que los metros, por ejemplo, el metro y la ampliación del metro toma años. Implementar el sistema de buses que usted quiere o que quiere planear también toma tiempo. En el intertanto, ¿qué se hace? En general, las políticas públicas serias son de largo plazo, y por lo tanto, algo que he conversado también con personas como el expresidente Lagos, que tuvimos una muy buena conversación larga el otro día en persona, es que hay ciertas cuestiones que son de Estado y que uno tiene que poder proyectarlas más allá de las vicisitudes propias de la refriega política. ¿Estaba enojado el presidente Lagos con usted o no? No, usted lo criticó varias veces. Pero tal como lo dije el otro día, se lo dije a don Francisco. ¿No fue no hubo tirón de oreja? No, pero si yo no soy ni el hijo ni el nieto, soy hijo de mi padre y nieto de mis abuelos. Y mis abuelos están fallecidos, y mi padre, le mando un abrazo, y a mi madre allá en Punta Arenas. Con el presidente Lagos tengo una relación que es política. Y las relaciones políticas requieren que todos tengamos la capacidad de plantear críticamente, de manera constructiva, cuáles son nuestras visiones respecto a las trayectorias y a las políticas públicas que se impulsan. Yo diría que fue un aprendizaje recíproco y una conversa que yo por lo menos valoro mucho. Avancemos con el reloj. Se me ocurren tantas preguntas, pero no puedo. Esto avanza, así que nos vamos de inmediato con el número 3. Pascal Fuentes. Por acá. Ahí está. Hola, Pascal. Luces. Ahí está. Candidato. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Pascal. Estaba muy acalorado al comienzo, porque quiero decir que yo como magallánico, los focos te acaloran de una manera
brutal, pero ahora prendieron el aire acondicionado. Veo. Está perfecto, estamos ahorrando. Está mejorando. Estamos ahorrando. Es que ya, bueno, aire acondicionado, cambio climático, usted sabe. Sí. Hablemos de medio ambiente. Hace menos de un mes terminó la COP26. Greta Thunberg dijo a los líderes mundiales, stop, bla, bla, bla. Basta de hablar, tomemos acciones concretas contra el cambio climático. En un posible gobierno suyo, ¿sería posible concretar la descarbonización al 2025? Yo creo que tenemos que acelerarla lo máximo posible y para eso el potenciar fuentes de energía como por ejemplo el hidrógeno verde, que mediante una alianza público-privada se está llevando adelante en Magallanes, es tremendamente estimulante y creo que apunta en la dirección correcta. Pero usted Hay que firmó avanzar en una transición justa. Lo que no podemos hacer es lo que se hizo en el gobierno de Frei Rustagle en su momento en Lota, en donde se cerraron las minas a carbón de un día para otro, se trató de reconvertir a los mineros en peluqueros y hasta el día de hoy Lota y Coronel siguen siendo de las comunas más pobres y rezagadas de Chile. Por lo tanto, tenemos que cerrar las minas a carbón, tenemos que avanzar en el cierre de las termoeléctricas de manera muy decidida, no como José Antonio Kast que planteaba reabrirlas, entiendo que ahora se dio una vuelta en eso, pero tenemos que hacerlo sin o con la preocupación por quienes también viven de esa fuente de ingresos. Pero en base a lo que usted mismo me contesta, ¿sería posible el 2025? Mira, nosotros votamos un proyecto de resolución, votamos un proyecto de resolución y vamos a hacer todo el esfuerzo de que sea en nuestro periodo de gobierno al 2025. Los plazos que se han establecido por los expertos se habla del 2030. Yo voy a hacer todos los esfuerzos para acelerar aquello y ojalá que en nuestro gobierno hayamos descarbonizado totalmente la matriz energética chilena. Pero además en materia de medio ambiente, uno de nuestros compromisos es firmar de una vez por todas, ratificar el Tratado de Escazú, que este gobierno le ha hecho el quite de todas las maneras posibles, no solamente para proteger a los activistas ambientales, sino para incorporar a la ciudadanía en las decisiones que les competen respecto a su futuro en obras de inversión tan importantes. Candidato, ¿qué responsabilidad le atribuye a la concertación por la proliferación de las termoeléctricas? Es evidente que tuvo una tremenda responsabilidad. De hecho, en Coronel, las termoeléctricas Bocamina 1 y 2 se abrieron durante los gobiernos de la concertación. ¿Deberían pedir perdón, por ejemplo, por las zonas de sacrificio? En el caso de Coronel, Tocopilla, Ventana, en el caso de estas comunas que han sido catalogadas como zonas de sacrificio y muy estigmatizadas por aquello, yo creo que un perdón no viene mal, pero la gente está cansada también de escuchar, como decía Greta Thunberg, mucho bla bla y poca acción. Lo que le importa es que puedan tener un medio ambiente libre de contaminación. El otro día, en Quinteros Puchuncaví, hubo que desalojar una escuela producto de los gases contaminantes que se emiten en el puerto de Ventana, una empresa estatal, Codelco. Y ya que pone como ejemplo un tema concreto, esta semana una escuela en Petorca tuvo que dejar las clases presenciales por falta de suministro de agua. Ante la escasez hídrica, vamos a ese tema, ¿qué pasará con los derechos de agua a futuro en sectores donde, por ejemplo en Petorca, tienen que abastecerse con camiones aljibe? ¿Usted expropiaría derechos a personas jurídicas para satisfacer la demanda del consumo humano de las comunidades? En materia de derechos de agua, tenemos dos problemas que los voy a plantear de esta manera. Tenemos una sequía que es tremendamente grave. Una mega sequía. Una mega sequía que es tremendamente grave y que es un problema que tenemos que enfrentar a nivel mundial y en coordinación con el resto de la comunidad internacional, pero también tenemos un problema de gestión de agua. Hay sequía y también hay saqueo. Y nosotros vamos a garantizar el derecho humano al agua en toda nuestra comunidad. Hoy día... ¿Cómo? Para ese caso concreto, por ejemplo, ¿cómo usted va a garantizar, por ejemplo, a esa misma escuela de Petorca que hoy no tiene suministro de agua para algo tan básico para hacer clases? Por ejemplo, ¿cómo puede asegurarlo? Por ejemplo, en ese caso en concreto, en el caso de la provincia de Petorca, lo he conversado con el gobernador Rodrigo Mundaca, tenemos que privilegiar la escuela por sobre el agricultor que tiene paltos. El mega agricultor que tiene paltos y tiene planteado el cerro y se ha chupado toda la napa subterránea o ha cortado el cauce del río. En Temuco... ¿Le quitaría los derechos de agua a ese agricultor? Si es necesario, por supuesto. ¿Pese a lo que eso implicaría? Lo que implicaría es que la gente tenga agua, por cierto, no tengo ningún problema en hacerlo. Respetando, por cierto, el marco jurídico que corresponda y el que va a dictar la nueva constituyente, en la cual tengo muchísima esperanza puesta también. Muy bien. Muchísimas gracias. Ocupé los 6 segundos de Andrés. Muy Matea. A propósito de la constituyente, ya vamos a avanzar en el reloj. Otra cosita chiquitita, pero no menos importante. Imaginemos que la Constitución que está trabajando la Convención, usted ganó la elección, suponiendo, ganó la elección,
Boric. Y resulta que la convención dice, no van a ser 4 años, van a ser 6. ¿Qué va a decir Gabriel Boric? ¿Se va a quedar con sus 4 años o usted extendería ese mandato? No, en el caso de un eventual aumento del periodo presidencial, yo lo que creo es que tiene que haber un régimen de transición en el cual quien actualmente sea presidente en ese momento no se vea, entre comillas, beneficiado y sea desde el próximo periodo en adelante. En el caso de una disminución de periodo, me parece que es algo que se va a discutir en la convención, cuál es el proceso de transición, pero lo que yo puedo dar garantías es que, a diferencia de José Antonio Kast, que ha tratado permanentemente de boicotear el proceso constituyente y que estuvo en contra del acuerdo del 15 de noviembre, yo voy a ser una persona que garantice el buen funcionamiento de la Convención Constitucional y que defienda el proceso constituyente. Nos costó tanto llegar hasta acá. Y hoy día, por primera vez en nuestra historia, estamos escribiendo una constitución democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Y eso es algo de lo cual yo estoy orgulloso y espero colaborar para que llegue a buen puerto. Muy bien, entonces se queda con los 4 años. ¿En lo personal? Sí, me quedo con los 4 años. Listo, no creo listo. Mira, yo acá no busco acumular poder. Y acá hay una cuestión que yo he dicho y repetido hasta el cansancio, pero que lo mantengo. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Muy bien. Porque hayamos sido capaces de transferirlo también a los gobiernos regionales y a la sociedad civil. Muy bien. Vamos a un tema muy importante. Mire. Por favor. Número 8. Don Nicolás Vial nos va a hablar de educación. Candidato, muy buenas noches. Muy buenas ¿Cómo noches. está? Educación. De ahí una de las venimos. banderas. Sí, de ahí viene el origen de Gabriel Boric, justamente viene de las calles, de las demandas estudiantiles, del CAE. Y quiero partir por ese punto. Usted propone la condonación universal de la deuda educativa. Estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares, Corfo, crédito solidario, pero me quedo un segundo en el CAE, que hay varias candidaturas de hace un buen tiempo que han buscado justamente condonar el CAE, terminar con el CAE. A ver, ¿por qué? ¿Cuál? Yo la aprobaste en su minuto. No. Sí, No decía eso. ¿Sí? De hecho, ni siquiera Alejandro Guillé fue capaz de ponerlo en su programa en su momento. Pero siempre se ha buscado el terminar con el CAE y buscar un sistema distinto, ¿ya? Pero quiero ir con su tema. ¿Es viable condonación el término finalmente del CAE? Nosotros creemos que es viable porque, a diferencia de otras de las reformas que estamos proponiendo, que son de gastos permanentes y por lo tanto tienen que financiarse mediante ingresos permanentes, este tipo de política se puede eventualmente financiar con deuda a largo plazo para el Estado. Usted propone un esquema de 20 años, de Nosotros hecho. proponemos un esquema de 20 años, efectivamente, porque no puede ser, y a mí me parece una inmoralidad, de que tantas familias, por haber tratado de cumplir el sueño de que sus hijos estudien, estén endeudados, ya sea personal o familiarmente, a 20, 25 años. La gente tiene cuotas, no sé, 80 lucas por 225 meses. Es una cuestión absolutamente insólita, acogotados. Algunos ni siquiera pudieron terminar sus carreras y están pagando. Vamos a avanzar hacia una condonación progresiva de la deuda educativa. Eso significa CAE, como tú bien dices, Corfo y Fondo Solidario. 12.000 millones de dólares, más o menos. Solo el CAE son 8.000 millones de dólares. Así es. Las tres en conjunto son del orden de los 12.000 millones. El Estado Hay ya, que de hacer- hecho, ya tiene parte de la cartera del CAE. Así Usted es. plantea Por la eso hay que compra del reducirlo. 46. Hay que reducirlo. Exactamente. Ahora, son como 300 millones de dólares en 20 años. Y considerando también, y me voy a otro tema de economía, que su programa económico, principalmente de reforma tributaria, tiene más gradualidad, se ajusta de alguna manera. ¿También se podría ajustar el esquema que está planteando para terminar con ese CAE? Nosotros estamos disponibles a conversar la velocidad y la gradualidad de los cambios en función de la realidad que nos toque enfrentar, pero manteniendo firme el timón en la dirección. Y por lo tanto, yo sería... A mí me carga mucho la gente obtusa y demasiado segura de sí misma que no escucha las buenas opiniones que hay en veredas distintas a la propia. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a recibir consejos, recomendaciones y poder mejorar las políticas públicas que nosotros estamos proponiendo. Usted escuchó, por ejemplo, la opinión de Rodrigo Valdés, la opinión de José Gregorio, donde planteaban que esos recursos, primero, esto es lo clásico, se podrían utilizar para la calidad de la educación, pero me quedo con un punto muy relevante. ¿Qué pasa con los que ya pagaron? Con los que se sacaron la mugre finalmente durante muchos años para pagar el CAE y ahora les dicen, hay otros que se les va a dar un perdonazo. Es muy poca la gente que ha terminado de pagar la deuda del Pero CAE. están, Es muy existen. poca la gente que ha terminado de pagar la deuda del CAE y en esos casos, evidentemente, yo esperaría de que también haya una comprensión de que la deuda, hay muchas de las deudas que actualmente son incobrables, de hecho. Y por lo tanto no me cabe ninguna duda de que va a haber una generosidad y una comprensión respecto a quienes hoy día no tienen deuda sobre los que sí tienen.
Ahora, en algún momento se dijo, no cuadra la cifra, lo dijo José Gregorio, expresidente del Banco Central, digamos, no defensor también del sector de la banca, que usted me podría decir. ¿Qué le parece eso? ¿No cuadra la cifra? O sea, eso me parecen opiniones legítimas y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo de convergencia programática, en donde de hecho hoy día me reuní con los principales asesores de tanto Yasna Proboste como Marco Enríquez Ominami y hemos concordado en políticas públicas para 4 puntos en específico: reactivación económica, salud, pensiones y reforma tributaria. Y eso implica, por cierto, estar disponible a hacer modificaciones a lo que eran los programas originales. No darse vuelta a la chaqueta como ha hecho el candidato al frente, me quedo un minutito, sí ajustar gradualidad. Me queda un minutito, quiero ir al tema de educación particular subvencionada. Muy rapidito, el ministro de Educación, actual ministro de Educación, dijo que su eventual gobierno pone en peligro la particular subvencionada. ¿Es así? Sí, mira, yo me alegro de que el ministro Figueroa y también el general del gobierno Sebastián Piñera estén haciendo campaña explícitamente por su candidato José Antonio Cast. Eso es la línea de este gobierno. Ahora, nosotros vamos a garantizar la libertad de educación y vamos a fortalecer el derecho a la educación, que es lo que ha estado cojo durante todo este tiempo. Por lo tanto, los colegios particulares subvencionados pueden estar tranquilos. El Colegio de Profesores plantea una extinción gradual de la particular subvencionada, que tiene 54% de la matrícula. ¿No la comparte? Esa no es mi propuesta. Nosotros vamos a fortalecer, por cierto, la educación pública, pero bienvenidos sean la diversidad de proyectos educativos y ahí la educación particular subvencionada cumple un rol tremendamente importante. Gracias, candidato. Un gustazo. Gracias, Nicolás Vidal. Seguimos avanzando, pero atención. Candidato, lo invito a que hablemos de los resultados de la primera vuelta. Por favor. ¿Ya? Porque estas han sido semanas y días de guiños, de viajes, despliegue territorial, porque hay que conseguir más votos. Pero resulta que hubo algunos de sus desempeños que fueron malos. ¿Tú dices en algunas regiones en específico, en alguna...? Lo revisamos de inmediato. Mire, vamos a poner un mapa en nuestras gráficas y ahí están justamente las zonas del país donde no le fue bien. Vamos a partir por el norte. Ahí está el resultado. Usted obtuvo un 20,59%, Franco Parisi un 33,98%. ¿Ya? Pero mire, le voy a dar algunos resultados locales. Por ejemplo, en General Lagos, Arica y Parinacota, que tiene una de las mayores pobrezas multidimensionales. 67,2% de esa gente tiene pobreza multidimensional. Cast, 28,1%. Parisi, 47,9% de respaldo. Usted, 4,8%. También en el norte, Colchane. ¿Te acuerdas cuántos votos son en términos cuantitativos? No me acuerdo de cuántos votos, pero son porcentajes. Está bien, pero son los porcentajes que están y son los datos del CERVEL. Colchane, Parisi 47,8%, Cast 46,2%, usted en Colchane 1,9%. Son los datos de lo que pasó en el norte. Por lo tanto, ahí usted tiene una misión. ¿Qué falló ahí? Bueno, tú mencionas 2 zonas fronterizas, que yo entiendo la preocupación y la afectación que han tenido esas comunidades frente a la crisis migratoria que se ha desatado en América Latina en general, pero en Chile en particular, producto del éxodo venezolano por el desastre del mal gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, yo creo que el Estado tiene el deber de resguardar su frontera. Y creo que no fuimos lo suficientemente enfáticos en primera vuelta respecto a eso. De que, a diferencia de lo que ha sido la doctrina Piñera, en donde fue a llamar a los venezolanos a Cúcuta y después acá generó un abandono total sin resguardo de la frontera, nosotros vamos a recuperar el control del ingreso de la frontera. ¿Por qué crees Desde que una perspectiva humanitaria. Sí. Tú sabes que han muerto solo este año 21 personas en la frontera, entre ellos un niño de 9 meses y 11 mujeres. La semana pasada, una mujer de 50 años. Entonces tenemos que tener una perspectiva humanitaria, pero insisto, a Chile se entra por la vía legal y no por la vía irregular. Matías del Río tiene preparado justamente el bloque migratorio para que él lo pueda desmenuzar en detalle. De hecho, está ahí muy atento, ¿cierto? Pero vamos al resultado general. ¿Por qué? ¿Qué son los otros votos? ¿Por qué cree usted que a Parisi o al Partido de la Gente, por qué le fue tan bien ahí en el norte? Mira, yo diría que no solo en el norte. En el norte es bueno, de hecho
Por eso nuestra jefa de campaña, a quien le mando un abrazo a ella, a su familia, a Isquia Siches, la doctora Siches, que está viajando desde Arica en el bus de la Esperanza, va a llegar hasta Puerto Montt. Otros compañeros y compañeras van a ir también a Aysén y Magallanes, y está haciendo este recorrido justamente para poder llegar con un mensaje que no fuimos lo suficientemente claros en primera vuelta. Yo creo que Franco Parisi logró convocar a un sector de la ciudadanía que está muy cansado de las peleas entre izquierda y derecha, de los abusos, la corrupción, y en donde hemos encontrado similitudes en ciertas propuestas que yo creo que le pueden hacer sentido a quienes decidieron votar por él en primera vuelta. El tema de la reducción de los sueldos de los cargos de designación política. Nosotros establecimos un máximo de 5 millones de pesos y por lo tanto una relación de 1 a 10 con el salario mínimo, que lo que implica un criterio de justicia mucho más sustantivo del que existe hoy día. Hemos hablado de terminar con los pitutos, con los negociados, con el amiguismo también en la designación de cargo del Estado, profesionalizando el Estado. Hay varias coincidencias. Entonces, como hay coincidencia y ha estado ahí en el tapete, incluso me contaron, yo no sabía, me contaron que Bad Boys y Franco Parisi, que lo han invitado a que usted vaya a ese programa que tienen en la red YouTube, estaría esperando su respuesta hasta hoy para ver si usted va a participar o no el día viernes. ¿Va o no va? Gonzalo, yo soy una persona que basa su liderazgo en escuchar. Y me he tomado efectivamente unos días de reflexión para poder tomar una decisión, porque hay opiniones encontradas respecto a si debo o no ir a justamente ese programa. Y después de pensarlo mucho y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han hablado y que me han manifestado su preocupación, yo sé que electoralmente sería rentable ir, porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar nuestras propuestas. Sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios y por lo tanto, dado la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar, como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar, algo que tiene que cumplir, dado que eso sigue estando pendiente, dado también las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente, he decidido, del CERVEL en torno... que ha confirmado el CERVEL, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, no ir al programa Bad Boys y seguir hablando, como lo hemos estado haciendo hasta la fecha, con parte del Partido de la Gente, que hoy día también está muy preocupada por los actos que se han denunciado, y de hecho vamos a tener una reunión durante los próximos días con parte de ese grupo. Hemos estado conversando porque tenemos muchas coincidencias en varias de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros, por intereses electorales, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a cruzar. Candidato, entonces se ratifica, ahí está la respuesta, no va a Bad Boys. ¿Fue un error de José Antonio Kast estar en ese programa? Mira, no soy quien para juzgar la estrategia que tenga José Antonio Kast. Lo que sí me parece que es un error es un día decir de que se quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, que se quiere discriminar entre mujeres casadas y solteras para la hora de recibir subsidios, el tratar de dictadura de minorías a las diversidades y disidencias, y al otro día aparecer por términos electorales diciendo que va a ser el gobierno de las mujeres, y al día siguiente relativizar la importancia de una resolución judicial que obliga al pago de una deuda alimenticia. Esa es una cuestión que yo creo que no corresponde, y en ese sentido yo soy una persona que se guía por principios y convicciones, e insisto, por temas electorales no los voy a modificar y por eso he tomado esta decisión. Todo esto se sabía de antes, a salvo lo de la investigación del CERVEL. ¿Por qué ahora toma esta decisión? ¿Por qué se demoró? Porque hubo diferentes voces que nos aconsejaban en diferentes sentidos. ¿Le hizo sentido a usted, por ejemplo, esto que se habló mucho, que esto era una encerrona, que lo iban a utilizar, porque también el candidato Kast lo ha dicho hasta el cansancio? Mañana va a estar en Llegó tu Hora también y le vamos a preguntar todas estas cosas, pero él decía, Boric se arranca de los debates. Mira, eso es absolutamente falso. Yo he debatido infinitas veces en todos los programas de televisión. Si me quisiera arrancar, no vendría a programas como esto de Candidato Llegó tu Hora para que no, con este ritmo que me parece que es deseable. Yo soy muy partidario de que la prensa tiene que incomodar al poder y por lo tanto bienvenidos sean estos formatos también. ¿Se ha sentido incómodo?
un poco acalorado en algún momento, pero si usted dice, pero más allá de eso, que incomodarlo, que apagamos el aire acondicionado, justamente. Pero déjame... Obvio. Oye, pero déjame decirte una cosa. Nosotros con José, esta es una campaña legal de 2 semanas. Y con José Antonio Kast lo invitaron a debatir a Pozo Almonte. Los gobernadores de Chile, en las regiones de Chile, presencialmente. Yo fui como me había comprometido. Y, sin embargo, José Antonio Kast prefirió ir a Estados Unidos a juntarse quién sabe con quién, además de con algunos dueños de ISAPRE. Ahí estaba, José Antonio Kast no llegó. Vamos a tener un debate en Archi el día viernes en la mañana. Vamos a tener un debate en todos los canales de televisión, en Anatel el día lunes. Entonces, seguir insistiendo con esto que yo me quiero escapar de debates es derechamente una falacia. Y yo invito, José Antonio, dejen de mentir, dejen de inventar mentiras. Acá se puede ganar con propuestas, hablando en positivo y no activando en redes sociales mentiras del calibre que ustedes han hecho en el último rato. Muy bien, gracias, candidato. Seguimos con otros temas relevantes. Ay, que se me pierde en la tarjeta. Número 5, Patricia Venegas. Ya, pero espérate, mira, vamos a apagar las luces primero. Esto no es alumbre, tiene que esperar que la alumbre, perdón, Ahora sí, Patricia. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. Un gusto, Patricia. Llegó la hora de hablar de vivienda. Además. Así es, el sueño de la casa propia que se estaba transformando en pesadilla para muchos chilenos, entre otras cosas, alza en las tasas de interés, las dificultades, el aumento de los requisitos para poder acceder a un crédito hipotecario, y esto golpea con fuerza especialmente a la clase media. En un eventual gobierno suyo, ¿de qué manera pretende revertir este aspecto? Mira, hay medidas multidimensionales. El día de ayer, esto es un tema del que se habla muy poco, estuve en el sector de Lingüe, cercano a Roma, en la comuna de San Fernando, en la 6ª región. Y, perdón, en la región de O'Higgins, ya no tiene el número. Y estuve con 21 centros de vivienda, agrupaciones de vivienda, que llevan algunos esperando 30 años por la vivienda rural. Y estábamos en un sector en donde habían viviendas a medio construir porque las empresas habían quebrado en la mitad del camino porque no hay fiscalización suficiente para poder determinar quién hace las casas. Entonces, hay cuestiones que se pueden mejorar en la gestión, como es el caso del acceso a la vivienda rural, en donde tiene que ser prioritario, porque no hay violencia más grande que obligar a una persona a irse del lugar donde vive porque no hay oportunidades. Y ahí, claro, con la vivienda rural me comprometo. Sí. Y sobre la vivienda urbana, que tenemos también un tremendo problema. Tú sabías, Patricia, me imagino, de que el déficit de vivienda hoy día en Chile es de 600.000 viviendas. Hoy día en nuestro país tenemos más campamentos que nunca desde 1997. Este gobierno construyó del orden de las 20.000 casas por año. Nosotros proponíamos triplicar esa cifra. 65.000. Aumentar a 65.000 por año. Es una cifra mucho más alta de lo que se construye habitualmente, pero de todas maneras está lejos del déficit habitacional que usted menciona. Por lo tanto, ¿de qué manera se puede abordar para avanzar? Porque además es un fenómeno que lamentablemente va aumentando. Por cierto, porque uno no puede vender humo en estas cosas. Y lo más fácil para mí sería proponer, vamos a el día que lleguemos solucionar el déficit de la vivienda, pero acá no estamos para hacer magia, estamos para llegar a grandes acuerdos y poder hacer buenas políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Por eso hablamos en este caso de triplicar la construcción de viviendas, entregar también otras herramientas para poder tener acceso a viviendas, por ejemplo, el arriendo, que en países desarrollados se avanza de esa manera. El arriendo a precio justo, que es lo que usted... Arriendo a precio justo, que es lo que usted plantea. Exactamente. Claro, en ese caso puntual, ¿cómo definir ese precio justo? Perdón, una última cosa. Y también la creación de una inmobiliaria popular que permita aprovechar las economías de escala para también controlar el precio, porque a diferencia de lo que creen en el comando de José Antonio Kast, no hay viviendas de 10 o 15 millones de pesos. Si nos pasan el dato en alguna parte donde lo puedan encontrar, hay 600.000 familias esperando ese dato. Pero la verdad es que tenemos que también buscar cómo controlar el aumento de los precios que tienen acogotadas las familias, en particular a la clase media. Es que hay varios elementos que menciona. Uno, lo que tiene que ver con el rol del Estado, que usted propone que sea más activo en un eventual gobierno suyo. Pero ¿qué pasa con aquellos que quedan en la mitad, que son considerados ricos como para acceder a un subsidio o demasiado pobres como para acceder a un crédito hipotecario? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, eso es justamente la clase media que está más acogotada y que cada vez con el aumento de los precios de los arriendos la tiene más difícil. Justamente estamos pensando también en ellos cuando hablamos de integración urbana, cuando hablamos de aumentar la construcción del número de viviendas, cuando hablamos de mejorar y facilitar la postulación a subsidios y también los subsidios que traen consigo el aporte propio.
porque recordemos que no todos los subsidios son por el total de la casa, sino que también hay diferentes mecanismos para poder acceder a la vivienda propia, en donde los ahorros también juegan un rol importante. Sí, y quiero preguntarle por un concepto que le escuché en un debate, donde usted hablaba de los desalojos conversados. Esto puntualmente cuando se trata de un terreno privado que es ocupado ilegalmente. En su programa usted habla de mesas técnicas de diálogo, pero ¿cómo se hace ese desalojo conversado? Déjame ponerte dos ejemplos. Uno en el cual participé, en Punta Arenas, se dio hace cerca de 3 años la toma de un terreno en la prolongación, si mal no recuerdo, de la calle Manantiales. Una toma de varias familias que justamente estaban en esta situación, muy pobres para acceder a un crédito, muy ricas para acceder a un subsidio, y lo que ellos querían era comprar un terreno. Conversamos con el dueño del terreno en ese momento, nos juntamos a conversar con las familias, juntamos a las partes, logramos llegar a un acuerdo de plazo y evitamos un desalojo forzoso de destrucción justamente de la vivienda y de enfrentamiento que nadie quiere. ¿Qué pasa se si puede el lograr dueño aquello? No está de acuerdo en sentarse a conversar o a negociar. Terminar con otro ejemplo para ti, porque estuve recién en un campamento en Alto Hospicio, en donde viven 32.000 personas, 32.000 personas, y en donde han estado negociando con un empresario chino que vive en China, que es dueño del terreno, que está en el fondo esperando que aumente de precio para poder establecerse en ese lugar. Ese tipo de cosas se pueden dialogar en vez de meter la retroexcavadora y romperle absolutamente todos los materiales a gente que se ha esforzado muchísimo por poder avanzar. Ahora, evidentemente, el deber de todo gobierno es hacer cumplir la ley. Y yo lo que quiero decirle a todos quienes nos están viendo es que vamos a dar garantías de seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho. Gracias, candidato. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Gracias, candidato. Seguimos avanzando en Llegó tu hora, pero breve pausa, breve pausa. Espérenos, nos queda un poquito más con el primer invitado de este camino a la segunda vuelta. Ya no queda nada, no queda nada. Ya regresamos. Talana, la más completa y robusta plataforma para la digitalización del área de recursos humanos. Conoce más en talana.com. Seguimos con el candidato Llegó tu hora. Estamos con Gabriel Boric acá. Y solamente recordar, hay Super Martes en TVN, último capítulo de Mea Culpa y además Todo por mi familia, para que no se lo pierda, candidato. Vamos a continuar con el reloj, porque está esperando hace mucho rato. Tiene ganas de preguntar. Número 4. Don Matías del Río. Sí, número 4 me tocó a mí. Voy a contestarle al número 4. Muchas gracias, candidato. Al tetra. Vamos a hablar de migración, pese que usted ya adelantó parte de lo que le ha preguntado Gonzalo, así que me permite avanzar. Y preguntarle, dado que usted pretende un ingreso regulado en nuestro país, nos imaginamos que será a través de visado. ¿Qué tipo de visas, piensa usted, permisos, deben hacerse? ¿En los consulados de Chile, en los países de origen o en nuestra frontera? ¿Cómo lo ha pensado? Matías, en primer lugar, antes de continuar y responder la pregunta, quiero aprovechar la instancia para mostrar mis lentes y que lo... pero que no me resten los minutos a mí, señor director. Para que Vamos a hacer una pausa en el tiempo. Sí, por favor. ¿Qué pasó con esto, no sé si saben, pero los fanáticos de Cast, incluso el mismo Cast, insinúa de que yo tengo micrófonos en los lentes o cuestiones así. Entonces instalan ese tipo de mentiras para que puedan ver de que estamos aquí contestándole directamente a... Matías. Ahora, respecto a la pregunta... Los míos sí tienen, pero yo no soy candidato, así que no hay problema. Oye, Matías, bueno, mira... ¿qué tipo de visa? Yo creo que la visa tiene que pedirse en los consulados de origen, en los consulados del país de origen. Y creo que, además, es importante que fortalezcamos el control de las fronteras, porque el problema que tenemos hoy día es que se está ingresando, bueno, eso lo sabe todo el mundo, por pasos no habilitados. Y si vamos a dar visa, no se trata de, venga, pase a buscar su visa, sino que venga, postula su visa. ¿A quién se le va a dar prioridad? ¿Cuáles son los criterios que usted impondría? Conversando con la gente del campo, una de las cosas que nos dicen es que falta manos para trabajar en el campo, en particular en los tiempos de cosecha, que ustedes saben son estacionales. Hay sectores que requieren trabajo y por lo tanto, si nosotros logramos alinear los incentivos con las necesidades,
creo que podríamos tener una política migratoria mucho más ordenada y regulada, que por cierto implica poner límites. ¿Sí? El deber de un Estado es hacer respetar el control de sus fronteras. Y ahí una otra cosa. Yo creo que en Chile requiere retomar un liderazgo internacional que perdió y se desvirtuó completamente con el presidente Piñera, con el show que hizo en Cúcuta. Y para eso yo he empezado a conversar con algunos líderes internacionales sobre la importancia en el futuro de establecer también cuotas para poder contener en conjunto las crisis migratorias. Si el problema que hay en Siria hoy día, que afecta a toda Europa, no lo va a resolver solamente Alemania. El problema que hay en Venezuela, la crisis venezolana hoy día, no lo va a resolver solamente Perú, Colombia y Chile. Tenemos que hacer un esfuerzo de integración regional y eso también va a ser una de las medidas para poder incentivar una migración que sea regulada y ordenada. En el evento y en la práctica va a llegar gente que no consiguió la visa, por ejemplo, que no es temporero y que lo detienen en la frontera. La policía lo sorprende intentando entrar irregularmente al país. ¿Se le debe devolver a esa persona? ¿Qué debe hacer la policía? Señor, usted está aquí y la ley indica reconducir o devolver. Sí. ¿Eso hay que hacer cuando viene entrando por un lugar irregular? Mira, hay que, por cierto, tener criterio en estos casos. El principio tiene que ser devolver y la señal tiene que ser muy clara para quienes tomen la decisión de emigrar, decirles de que no va a haber chip libre, como ha habido hasta ahora. Y en ese sentido tenemos que generar las condiciones para que humanitariamente, mediante pasos humanitarios, siguiendo por ejemplo los consejos de la ACNUR, se puedan realizar esas devoluciones. ¿Usted ha cambiado en esta opinión? Porque le quiero decir que el 8 de octubre de 2020, en el Congreso Nacional, usted votó en contra de este proyecto de ley. No. Tengo aquí su votación. Sí, no, pero se aprobó por 76 votos. Matías, es que cuando se habla de la votación de un proyecto de ley, tú estás hablando de un proyecto de ley que tiene diferentes considerandos. En particular a la devolución. Diferentes considerandos. Y cuando uno vota un paquete, claramente a mí hay muchas cosas que me gustaría modificar. Ahora, lo importante es que también yo no he aprendido, sino que una de las características del liderazgo que yo espero ejercer es escuchar. Y si eso implica cambiar posiciones que uno tenía en un primer momento para poder mejorar las políticas públicas y hacerlo de mejor manera, en buena hora, bienvenido sea. Estoy disponible a aquello. O sea, usted votó en contra, ahora votaría a favor. Usted, más que eso, fue al Tribunal Constitucional para que se estableciera como inconstitucional esa parte del proyecto, el artículo 131, que impedía... O sea, que obligaba a devolver a esas personas. Lo que nosotros estábamos preocupados en ese momento, yo no firmé el requerimiento del Tribunal Constitucional, Matías, y ese fue yo me acuerdo perfectamente del tema y lo apoyé, para no entrar en dudas. A lo mejor no lo recuerda, se lo voy a enviar porque sí firmó. Y nosotros, en ese momento lo que estábamos preocupados es justamente de la tremenda vulneración a los derechos humanos que se estaba realizando, pero estábamos viendo solo un lado de la moneda. Y hemos escuchado también la necesidad y la importancia de tener una inmigración regulada y segura, y por eso yo he establecido los principios que estoy estableciendo hoy día, que son los que como jefe de Estado ejercería desde el gobierno. Para reforzar esta frontera, ¿van a seguir participando los militares? Los militares tienen un rol que cumplir en la frontera, sin lugar a dudas. Sí, el trabajo que hace la PDI va a seguir, entonces, apoyada por militares. Le quiero preguntar si se descubre una persona que entró irregularmente al país. ¿Usted es partidario de expulsarlo? Mira, si ya está dentro. Sin el show de ponerles overoles blancos y tratarlos como si fueran delincuentes o parias, creo que tenemos que buscar los mecanismos para hacer cumplir la ley. Y el rol de un presidente de la República es hacer cumplir la ley, y yo en ese sentido voy a respetar el Estado de Derecho. Expulsar, es que me quitaron un poquito de tiempo. No, es que con los anteojos, los micrófonos, las cosas, y yo le quiero preguntar si es que usted dice cumplir el Estado de Derecho y expulsar a esas personas, incluso separando Matías, a las familias. No, por ningún, hay 400 por ningún motivo. Mira, nosotros no vamos a hacer un Donald Trump en este tipo de cuestiones. Hay que tener criterios humanitarios y por lo tanto la importancia de la familia, que lo han pasado. Si alguien decide emigrar y recorrer todos los kilómetros que hay que recorrer para poder buscar una mejor oportunidad en otro país, y tú le vas a decir, ¿sabes qué?
tu hijo se queda acá y tú te vas y los separo y no los puedo ver más. Hay un documental en Netflix muy chocante justamente respecto a esa realidad, sería de un descriterio absoluto. Un presidente hace cumplir el Estado de Derecho y tiene criterio de humanidad también, y esa va a ser mi característica. Muy bien, muchas gracias Matías. Candidato. Gracias, candidato. Y atención con lo siguiente, porque ahora vienen las preguntas cortas, pero no menos importantes. Round de preguntas en Llegó tu Hora. ¿Me pongo los guantes? ¿Cómo que? Póngase cómodo. Porque hasta ahora... Oye, mira, además buscan marearte. Usted dijo que el rol de la prensa es que esté incómodo. Estamos haciendo la pega. Incomodar al poder, muy bien. Comienza el round, Carla Zunino. No, candidato, sin guantes ni nada con manos así. abiertas, con manos abiertas. No, para conocer más de su programa y lo que usted propone, usted habla de repartir anticonceptivos de barrera interna y externa en todos los CEFAMs de nuestro país y también en los establecimientos educacionales. Entiendo que interna podría ser, no sé, condón femenino, el diafragma, externa, los condones. ¿Desde qué edad? ¿A qué estudiantes? ¿Lo va a poner en el patio de la básica, en el patio de la media? ¿Dónde van a estar esos dispensadores? Hoy día uno de los principales problemas que tenemos en el caso de embarazos no deseados es justamente la falta de educación sexual. Y por lo tanto, yo creo que esto, por cierto, hay que conversarlo y discutirlo con las comunidades educativas, pero la educación sexual tiene que ser algo que parta desde la básica. Ya, pero va a tener estos dispensadores, más allá de que debe haber educación sexual. Me imagino que eso pasa dentro de la sala. La pregunta es si los va a repartir y a quiénes, a qué edad. No es una decisión que me corresponda. El presidente, un buen presidente no está metido en el detalle de todas las decisiones si el dispensador va a tener este tipo de condón o no y en qué establecimiento específico va a estar. Eso se lo vamos a dejar, por cierto, a los expertos en diálogo con las comunidades. Le pregunto a qué va referido su propuesta en el programa. Justamente va referido a mejorar la educación sexual integral y prevenir los embarazos no deseados, porque como bien dicen las mujeres en Chile que han luchado tanto por sus derechos, quieren educación sexual para poder decidir. Gracias, candidato. Gracias, Carlos. ¿Los padres y las madres tienen algo que decir en esto? Pero ¿O el Estado impone...? No, pero por supuesto que los padres y las madres tienen algo que decir. Si la familia es tremendamente importante en el rol de la educación y son totalmente complementarios con las instituciones educativas. Gracias. Nicolás Vial. Candidato, aprovecho el gancho de la educación, pero esto es personal también. ¿Usted se va a titular? ¿Tú crees que me preguntas como si lo haría ahora? Por dos cosas. Primero, usted quiere ser presidente y sacar la carrera de Derecho es bien difícil, hay que decirlo. Y en ese punto, ¿en qué minuto lo podría hacer? Y segundo, más allá de lo que usted cree que yo voy, que es hay que tener un título para llegar a ser presidente de Chile, no es así. Cerrar un ciclo, buscar la educación para tantos jóvenes, finalmente también, más allá del cartón, es cerrar ese ciclo educativo y poder avanzar. Mira, yo tuve una muy buena experiencia en la universidad. Tuve la oportunidad de ser ayudante de insignes profesores, con algunos de los cuales hemos estado en desacuerdo en diferentes políticas públicas, como por ejemplo con Sofía Correa, a quien respeto mucho, de quien fui ayudante en Historia Institucional de Chile en el siglo XIX y XX, de José Salaquet, que falleció, de Carlos Ruiz Schneider, no lo confundan con Carlos Ruiz Encina. Tuve un buen desempeño durante mi periodo, hice mi práctica profesional. Por las circunstancias de la vida no he podido titularme, espero en algún momento poder hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Pero tengo total tranquilidad respecto a eso, y es una cosa que me alegro muchísimo. Tú sabes que mis compañeros de generación, a muchos de ellos no los conozco, en Derecho entrábamos 360 estudiantes, cerca de 170 compañeros de generación firmaron una carta apoyando mi candidatura presidencial, y eso yo lo agradezco, me emociona, y habla también de que acá esto no se trata solamente de cartones o títulos, se trata de valores, convicciones y principios, y esos no cambian por el hecho de tener un cartón o no tener un cartón. Gracias, candidato. Muy bien, avanzamos con Connie Santamaría. Candidato, nuevamente. Usted acaba de decir hace pocos minutos, contestándole a Matías sobre migración, que habló con líderes mundiales sobre la migración. ¿Con quién ha hablado concretamente aquí en América Latina, por ejemplo? Bueno, hemos hablado con, por ejemplo, en América Latina he tenido conversaciones con quienes fueron ministros de Lula. Recordemos que Lula es una de las personas más aspectadas, mejor aspectadas para poder ganar la presidencia en las próximas elecciones en Brasil. Hemos tenido contacto también con parte del equipo de Gustavo Petro en Colombia. ¿En Venezuela? No, en ¿De Venezuela donde vienen gran no parte de los migrantes de nuestro país? No tengo ningún tipo de contacto en este momento, ni ningún tipo de relación con el gobierno venezolano. ¿Y con Bolivia? Con Luis Arce no hemos tenido la oportunidad de conversar todavía, pero yo espero que podamos tener una excelente relación y retomar las relaciones diplomáticas con un país hermano como es Bolivia. ¿Con embajada?
con embajada, por supuesto, retomar las relaciones diplomáticas con embajada. Yo espero, y ahí va a depender, por cierto, de la voluntad de la otra parte, pero espero poder avanzar hacia allá. He conversado, bueno, ustedes saben, con Pepe Mujica en muchas ocasiones. No he tenido la oportunidad de conversar con él, no he tenido la oportunidad de conversar directamente con Alberto Fernández, pero como presidente de Chile y como presidente de todos los chilenos y chilenas, yo tengo el deber de relacionarme con todos los presidentes de la región, independiente de su posición política. ¿Y cuál sería su primer viaje al extranjero como presidente? No tengo pensado tenemos muchas cosas que hacer en Chile, pero de seguro la relación con Argentina es una relación que tenemos una frontera compartida muy larga, tenemos un diferendo actualmente que es complejo, puede ser también con nuestros hermanos peruanos, puede ser con Brasil, que es uno de los gigantes latinoamericanos, podrá ser también con algunos de los países del Pacífico. El Pacífico va a ser el centro del desarrollo en el mundo durante los próximos años, pero no tengo un país definido exactamente en este momento. Muchas gracias. Gracias, Connie. Entonces, Bolivia, establecer relaciones, reanudar las relaciones con embajada. Ese es el objetivo, depende también de la voluntad. Mira, el presidente Lagos, recuerdo cuando en un foro internacional, si mal no recuerdo, de la OEA, le respondió, si no me equivoco, el presidente era Mesa en ese entonces, le dijo retomar las relaciones bilaterales aquí y ahora. En la cumbre de la CELAC en México. En la cumbre de la CELAC en México. Aquí y ahora. Relaciones aquí y ahora. ¿Usted va a hacer lo mismo? Yo, pero mira, espero que en un tono más dialogante para poder tener para poder llegar al objetivo que espero que sea compartido. ¿Le gustaban hartas cosas del agua? Tenemos crítica. Yo, como se lo dije a don Francisco, tengo una visión crítica de ciertos aspectos, en particular, por ejemplo, lo que es el CAE o la privatización de los servicios públicos, pero también reconozco que las generaciones anteriores hay mucho de lo que aprender, tanto de sus errores como de sus aciertos, y que los países no se reinventan de la noche a la mañana. Eso es algo que yo he venido planteando hace mucho tiempo, no ahora Matías lo sabe, no ahora desde esta candidatura. Para mí el encuentro intergeneracional es fundamental y acá no por uno ser joven es bueno. Uno es bueno en la medida en que defienda convicciones y principios y sea consecuente y coherente en la manera de actuar. Muy bien. Vamos con otro que es joven, don Andrés Vial. No todavía. No tanto. Somos de 43 los dos. Somos del mismo año. Candidato, este mes se pagó el último IFE universal. Su Consejo Asesor Económico asegura que nuestra economía, lo conversamos al principio, está sobrecalentada. Desde su sector están pidiendo al presidente que extienda el IFE hasta marzo. ¿Quién de mi sector? Catalina Pérez, por ejemplo, presidenta de Revolución Democrática, el día jueves. La escuché perfectamente respecto a eso y otros partidos que lo apoyan a usted. Por eso digo de su sector, el PP hizo también. una... Pero el caso de Catalina Pérez, por ejemplo, presidenta de Revolución Democrática. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Extender el IFE? Yo creo que tenemos que centrarnos en la recuperación del empleo y la mejora de la productividad. Por lo tanto, hay un acuerdo bastante transversal, tanto en la política como en los académicos, de extender el IFE laboral, de mejorar los subsidios al empleo, en particular dirigirlo al empleo hacia mujeres y hacia jóvenes. Pero una extensión universal del IFE hoy día yo creo que hay que ser muy responsable en el gasto fiscal. Y por lo tanto no creo que hoy día haya condiciones para hacer una extensión universal del IFE en las condiciones en las que está la economía hoy día. Muy bien, gracias don Andrés. Continuamos con Pascal Fuentes. Candidato, ¿vacunación obligatoria? Mira, esta es una discusión que se ha dado, es bioética y que se ha dado en diferentes países del mundo. Yo no conozco un país que haya impuesto la vacunación como obligatoria en materia de COVID. Creo que hay que generar todos los incentivos para que toda la gente se vacune. Y yo soy partidario, por ejemplo, no solamente de mantener el pase de movilidad, sino de retomar los esfuerzos con lo mismo con la tercera dosis, hacer todas las facilidades. Creo que la vacunación ha sido un éxito, no solamente del gobierno por cierto, en el sentido del abastecimiento, pero también de la atención primaria de salud, que lo ha dejado todo para lograrlo y eso nos sacamos el sombrero ante ello. Y yo invito a todos que nos están viendo a vacunarse. La discusión de si forzar desde el Estado es una discusión bastante compleja, pero yo creo que hay que generar todos los incentivos que sean necesarios. Pero si se recrudece la pandemia, ¿habría que obligar a los vacunados a confinarse? ¿No sería no, por eso. Mejor yo creo optar por eso. Las restricciones, por supuesto que deben ser más severas para quienes decidan no vacunarse. Y ojalá que no pase, pero si se recrudece, en el mismo escenario se lo planteo, ¿clases presenciales volverían en marzo? Yo creo y soy partidario de que los colegios sean los primeros en abrir y los últimos en cerrar.
Y ahí nos las vamos a jugar para retomar las clases presenciales en marzo, adecuando infraestructura y también con planes de recuperación del tiempo perdido, no solamente en materia de contenido, sino también en materia, por ejemplo, de salud mental, que es muy importante y muy poco se habla. Gracias. Muy bien, continuamos con el candidato Llegó tu hora. ¿Vamos con Matías o lo dejamos pendiente? Corte de nuevo, me cortaron de Espera nuevo. un poquito, Matías, por favor. Te ha tocado esperar un poco, pero ¿sabes qué? Tengo una novedad. Atento, candidato. Yo le dije que este programa se veía en todas las plataformas. No sé. Y que se veía en la señal internacional. Saludos a los chilenos en el extranjero. Pues hay un chileno en el extranjero que lo estaba viendo atentamente. Y usted le dijo, no voy a su programa. ¿Qué dijo Franco Parisi? Pausa. Volvemos en un instante. Ya regresamos a Candidato Llegó tu hora. Vamos a continuar con el round de las preguntas cortas, sí. Pero antes, lo mencionábamos antes de ir a la pausa. Contestó Parisi y dijo, vamos a hacer igual. Vamos a hacer igual el programa y vamos a desmenuzar el programa de Boric. ¿Qué le parece? Muy bien, está en todo su derecho. Perfecto. No más comentarios. Entonces vamos con Matías del Río. Muchas gracias. Candidato Boric, ¿mantendrá el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas? Yo creo que no tienen que haber chilenos de primera y segunda categoría. Y el sistema de pensiones que actualmente tienen las Fuerzas Armadas es un sistema muy privilegiado respecto al que tienen la mayoría de los chilenos y chilenas. Creo que tenemos que igualar hacia arriba. No va a ser fácil, lo vamos a conversar con las Fuerzas Armadas. Tenemos que tener un régimen de transición. Pero me parece que la desigualdad que existe hoy día es bastante inaceptable porque en muchas profesiones, en muchos oficios se podría justificar algo de esas características. Está claro que le van a alegar el nivel salarial de las Fuerzas Armadas, que es más bajo que el de los pares en el mercado afuera. Un ingeniero naval gana menos que afuera un ingeniero. Lo tengo súper claro y por eso hay que buscar equilibrio en torno a estas cosas y hay que hacerlas conversando. Y acá no sirve hacer sencillamente afirmaciones categóricas en un u otro sentido, sino que hay que buscar amplios acuerdos para poder tener no solamente una caja fiscal sólida, sino unirnos, encontrarnos en Chile. Muy bien, gracias Matías. Patricia Benítez. Candidato, ¿presidencialismo o parlamentarismo? Es una discusión candente y muy actual en la convención. Mira, yo creo que sin lugar a dudas el presidencialismo exacerbado que tenemos hoy día en Chile no es el camino. Necesitamos fortalecer los check and balances, los pesos y contrapesos de las diferentes instituciones, por cierto, con autonomía de poderes. Creo que hay que avanzar hacia un... A mí por lo menos me gusta un parlamentarismo corregido. Mira, en la historia de Chile, a mí me tocó estudiar mucho esto, en particular la historia del parlamentarismo que hizo Julio Heise, que no es desde solamente 1891 a 1925, sino desde 1861. Y yo creo que esos contrapesos le hicieron bien en un primer momento a Chile. No me la juego con una definición cerrada, voy a respetar lo que defina la convención. Muy bien. Gracias, Patricia. Última pregunta de este round y de este programa. Don Iván Núñez. Candidato, la convención puede tener la facultad para modificar los símbolos patrios. ¿Es potestad de ello? ¿Su posición personal frente a eso? La bandera, el himno, el escudo, el lema. No, yo creo que los símbolos patrios son tradiciones históricas que no tiene sentido pensar en modificarlas y que además la convención, y en esto quiero también desmentir las noticias falsas que instala muchas veces la derecha, en este caso la senadora Ana Fumbaer, jamás ha discutido el modificar los símbolos patrios. Yo creo que los símbolos patrios tienen que mantenerse, estamos orgullosos de una bandera, de nuestro himno. Creo que sería interesante discutir el lema del escudo. Por la razón o la fuerza, creo que hay mejores maneras de ofrecerlo. Por la fuerza de la razón, por ejemplo, podría ser interesante. Gracias, candidato. Gracias, Iván. Gracias a todos los periodistas del departamento de prensa que han estado junto a nosotros, pero por supuesto muchas gracias al candidato Gabriel Boric por estar aquí. Se puede poner de pie porque esto ha terminado. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Vamos a esperar ese resultado. Vamos a tener una cobertura especial con todas nuestras plataformas y mañana el invitado es José Antonio Kast, que también será interrogado. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches a todos quienes nos están viendo en sus casas. Ha sido un gusto, un programa difícil, pero me parece necesario.
y poder conversar de estos temas y que la gente sepa que lo que está en discusión para este próximo 19 es si avanzamos o retrocedemos, si queremos cambios con gradualidad o volver con las mismas recetas que ya fracasaron durante este gobierno. Yo espero que el pueblo de Chile tenga bien seguir avanzando y voy a dar lo mejor de mí para hacerlo de la mejor manera posible. Gracias, gracias candidato. Un gustazo. Buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana a la misma hora, en el mismo canal.